CNN México. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar esta noche en nuestros estudios de CNN en la Ciudad de México. Ernesto Villanueva es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en temas de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas. Y bueno, pues Ernesto, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, al contrario. Bueno, Ernesto, he seguido de cerca tus publicaciones y tus declaraciones acerca de varios temas y te propongo que hagamos varios capítulos en este programa. Hay varios asuntos importantes. Está el tema de Banobras IGA, el corporativo del señor Humberto Hinojosa, el dueño legal de la Casa Blanca en México y contratista del Estado de México y a nivel federal y también de otras obras en la República Mexicana. Ya nos cuentas ahora sobre lo que has llamado opacidad e impunidad. Te preguntaré también en un segundo momento sobre lo que has analizado muy críticamente respecto a estas intenciones del SAT de obtener información de los pasajeros que vuelen, ¿no? Y que tengan un registro en las líneas aéreas. De eso te pregunto también en un momento más. Y en un tercer momento te pregunto acerca de lo que pasa con los archivos en México. Hay también un foco de atención que has puesto tú de manera muy importante, pero para hacer valer los minutos que tenemos, iniciamos, si te parece, con esto que señalas respecto a Banobras, que es esta parte de la banca de desarrollo en México, que bueno, pues está con una circunstancia que tendría que clarificar respecto a este grupo IGA, respecto a este muy polémico grupo IGA del contratista, el señor Hinojosa Cantú. ¿Sobre qué va este tema? Banobras otorgó un contrato, o como le quieran llamar jurídicamente, se otorgó recursos económicos por la cantidad de 1.300 millones de pesos para construir una parte del tramo de una autopista. Sin embargo, yo sostengo y esta información, perdón, es importante señalar, fue clasificada como información reservada bajo el argumento de que es un secreto fiduciario, porque Banobras creó un fideicomiso, y esto generalmente se utiliza en México, por desgracia, para ocultar información, o sea, a diferencia de los trusts de Estados Unidos. Y entonces, para Banobras, bajo ese amparo, pues está ahí, digamos, oculto, y yo sostengo por el contrario que es un fideicomiso público y que de acuerdo a los lineamientos del IFAI, desde el 2004, se trata de una información que debe ser del conocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque hay que saber si fue adjudicación directa, si no fue adjudicación directa, si fue una licitación, si se dieron los mejores precios o no. Es decir, hay muchísimas preguntas. Sin embargo, lo que Banobras sostiene es que esto debe permanecer bajo sigilo por 12 años y lo va a hacer de manera reiterada cada 12 años, porque un secreto fiduciario en esta lógica, si fuera privado, pues sería, digamos, por todo el tiempo, no cada 12 años. Al infinito. Al infinito, exactamente. Entonces aquí tenemos un problema, primero porque IGA, como tú bien lo señalas, es una empresa que de entrada tiene ya una imagen en el país, pues de estar vinculada a la corrupción y a un conflicto de interés con el propio presidente de la República, por lo que tú y tus compañeros investigadores revelaron, junto con otras cosas adicionales que se han ido dando, junto con otros contratos que se le han ido otorgando, tanto a nivel federal como en los estados, y este caso pues es otro más que es muy importante. Entonces solo la transparencia de esta información nos va a dar o nos va a permitir saber a ciencia cierta de qué se trata. Yo creo que lo que hizo ahí, y además tratándose de Alfredo del Mazo Maza, del grupo Atlacomulco, pues todo esto cierra pues el director de Banobras. El exdirector ahora. Oye, el actual director, Abraham Zamora, por el contrario, me parece una persona decente, viene del sector privado, pero bueno, pues ya le llega el problema, ahora sí, sobre hechos consumados. Entonces yo creo que eso debe de publicarse por salud pública, debe hacerse del conocimiento de la sociedad para evitar cualquier sospecha que permita
que haya la comisión de algún probable delito. Además, sostengo yo ahí como hipótesis, aclaro, para que no me vayan a demandar, como hipótesis, que esto fue por 12 años porque casualmente en México las sanciones, tanto en materia de responsabilidad administrativa como penal, caducan muy pronto. Es decir, estamos hablando de 5 años. Si después de 5 años tú cometes una violación a la ley administrativa, no te pasa nada. Y entonces casualmente se cubren, quiero pensar, 12 años. ese 12 años para que, pues, o si ya puedo hacerlo por 5, pues mejor lo hago por 12 de una vez, ¿no? Dijeran, pues ya entrados en gastos, pues vamos hasta los 12 años. Quizá no lo sea así, ¿verdad? Pero en este México, desgraciadamente, pues hay tantas cosas que pasan, que no veo que sea inviable esta posibilidad, ¿no? Ahora, Ernesto Villanueva, este contrato al Grupo IGA por 1.300 millones de pesos para construir este tramo de la carretera de la autopista de Guadalajara, que es un contrato de que dio cuenta, por cierto, el diario Reforma. Exactamente. El periódico Reforma hace algunos días dio a conocer la existencia de este contrato y bueno, pues ahora que se sabe la existencia de ese contrato de 1.300 millones con Grupo IGA por parte de Banobras, pues esta reserva efectivamente queda muy mal parada para la opinión pública. ¿Qué es lo que puede pasar con este caso? Primero, solicitar la información al Banobras. Banobras va a ratificar que es una información clasificada como reservada. Después te vas a interponer un recurso de revisión ante el IFAI. El IFAI puede confirmar o rectificar esa información, pero de todos modos, aunque rectifique la información, pues todavía queda la posibilidad de que el consejero jurídico de la presidencia vaya ante la Corte y no establece además plazos, y esto pues puede acabar por mucho tiempo, ¿no? Banobras, por el contrario, argumenta que se trata en realidad de que no hay ningún recurso público, que simplemente ellos actuaron como si fueran Bancomer o Banorte o cualquier banco que exista y que pues casualmente cayó ahí, pero pudo haber sido en otro. Pero ¿por qué no fue en otro? Pues no lo sé, eso tampoco nos lo explican. Y no lo podemos saber hasta que no veamos la información. Entonces estamos como, y nos dicen como dogma de fe, que así es, que tengamos tranquilidad porque no hay ningún recurso público. Entonces eso, con mayor razón, ella estaría feliz si fuera una empresa tan generosa y caritativa con el pueblo de México, pues lo que buscaría es hacer publicidad. Estoy dando dinero para construir esa parte, y bueno, pues la imagen de la autopista, la imagen sería totalmente distinta. Pocas empresas irán contra sí mismas en su sociedad anónima, que jurídicamente significa con fines de lucro, sería una empresa, digamos, altruista, y entonces pues lo que buscarías es publicidad. No por recato no lo harías. Entonces esto pues genera ya, como tú dices, una gran suspicacia. Déjame hacer una pausa y regresemos con este otro tema que también has expuesto en estos días. Hiciste una colaboración con la revista Proceso sobre esta intención del SAT de obtener informaciones que uno dice, ¿para qué quiere el SAT todas estas informaciones respecto a los viajeros? Después de la pausa nos cuentas al aire. Volvemos. Bueno, Ernesto, regresamos en esta conversación fuera del aire. Estábamos hablando de las derivaciones del caso IGA y de qué va a pasar con esta información que se junta a otras que de alguna u otra manera tendrían que ser investigadas por el nuevo secretario de la Función Pública. Decíamos, Virgilio Andrade tendría que poner foco en cualquier paso que dé el Grupo IGA, dado que está investigando, como le pidió el presidente de la República, si hay o no conflicto de interés en la adquisición de propiedades del entorno presidencial, del presidente de la República, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda Luis Videgaray. Este tipo de cosas, entre otras, deberían ser desde luego puestas en el radar del nuevo secretario. Pero hasta ahí dejamos el caso de Grupo IGA y Banobras. En el caso del SAT, que es otro tema y que también has analizado en estos días, a ver, ¿de qué se trata? Mira, a partir del problema con las Torres Gemelas... Servicios de Administración Tributaria en México, ¿no? En México, exacto, claro. A partir del problema que hubo con las Torres Gemelas por los avionazos, recordarás en el año los ataques terroristas, bueno, pues México quiso ser solidario todavía con el presidente Fox, hizo una reforma al artículo 7 de la ley aduanera, con el propósito pues de generar un poco mayor control para evitar pues algunos eventuales ataques en México o mayor seguridad, pero lo dejó
a que en el futuro el SAT haría algunos lineamientos generales. Esto nunca pasó hasta que llega ahora, esto fue en el 2003, llega hasta ahora que llega el nuevo presidente, el actual presidente Enrique Peña Nieto, de pronto ven eso que estaba ahí, emiten el pendiente, ven unos lineamientos, los hacen más o menos genéricos y ahora ya a fines del año pasado, pues emitieron otros nuevos lineamientos, modificando los que antes tenían, estableciendo toda una serie de requisitos para las personas que se trasladen. Este tema, digamos, quien lo puso a discusión no fui yo propiamente, sino fue un gran abogado que es Luis Pérez Yacha, y yo simplemente lo que hice fue retomarlo y estudiarlo, porque él lo comentó y lo hizo, ya lo había hecho público inicialmente. Pero el problema que tenemos aquí es, primero, que en México el servicio de administración tributaria está disociado del servicio de migración, a diferencia en el caso de Estados Unidos. Segundo, la percepción del gobierno norteamericano entre sus ciudadanos es de mayor credibilidad que la que tenemos en México de nuestro propio gobierno. O sea, eso no es que yo lo diga, sino hay encuestas que lo avalan. O sea, hay otra, es una situación distinta, y además los requisitos que se piden en Estados Unidos son mucho menores que los que se piden aquí. Aquí te piden, primero, en qué asiento te sientas, en qué, pues si pagaste con tarjeta de crédito en efectivo, a dónde vas, a qué vas, cuántos días te vas a quedar, bueno, o sea, toda una serie de información que desde mi punto de vista es estrictamente el derecho a la vida privada de los ciudadanos, porque aquí no estamos hablando de algunos ciudadanos que ellos tengan sospecha y que un juez haya otorgado o haya obsequiado pues una observación directa para que se haga eso. No, se hace con todos. ¿Para qué? Mi impresión es que se trata pues de un instrumento que lo hace el SAT formalmente, pero tiene también una derivación política para utilizarlo en un momento determinado, pues contra algún enemigo o algún adversario político del propio régimen, y me parece evidentemente no solo un terrorismo fiscal que será de entrada, sino también un mecanismo de intrusión ilegítima en la vida privada de los ciudadanos, y que esto por esa razón decidí yo publicar estos temas, pues para que la gente adquiera sentido, porque ya incluso el 1 de abril inicia la vigencia de estas medidas. Los europeos se han opuesto y probablemente haya quizá, por la presión de las líneas aéreas europeos y de la Comisión Europea, pues haya quizá se postergue la vigencia, o se limiten o se reduzcan estos requisitos que van en demasía. Y si ya tenemos esos, mañana nos van a decir con quién comiste, a dónde vas, con quién vas a hablar, dame tu agenda. Oye, ya todo, o sea, cuántas veces vas a ir al baño, cuántas no, o sea, ya estamos a un paso. O sea, y el que puede lo menos, el que puede lo más, puede lo menos. En este caso, desgraciadamente, es un tema que estamos viendo ya, con todo esto que estamos platicando contigo, un problema recurrente en el país de una regresión histórica, inédita, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que de acuerdo a las encuestas que tuve acceso el día de hoy, pues tiene un nivel de aceptación del menos 5%. Encuestas de acuerdo a Parametría, que no me dejará mentir. ¿Menos 5%? Menos 5%. A ver, eso hechas, digamos, son encuestas hechas a pedido de una sección del gobierno de la Ciudad de México, no son encuestas públicas, pero en su momento oportuno, procesal oportuno diríamos, podríamos hacerlas públicas para que se sepa. Entonces es una tendencia en picada, ¿no? En picada. En ningún presidente en la historia había tenido tan bajo nivel de credibilidad y de aceptación. Eso es pues bastante terrible, ¿no? Déjame, Ernesto, hacer una pausa y entramos en la parte final, pues es una melee de temas, pero la verdad que es importante tener esta conversación contigo sobre este otro asunto que tiene que ver con los archivos. México ha vivido en los últimos años procesos importantes de apertura, que son la joya de la corona respecto a la transición complicada o fallida en algunos puntos, y que tiene que ver con el acceso y la transparencia a la información, en este caso la información documental, la información histórica, la información de archivos. Después de la pausa, cuéntanos con qué te topaste y qué nos platicas. Volvemos. Regresamos en la parte final de esta conversación con Ernesto Villanueva. Regresamos hablando con él.
cosa privada, Ernesto, ¿no? regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, en tu revisión de los temas particulares, tienes una mirada muy crítica del conjunto de cosas que están pasando en México, y en el caso del acceso a la información de los archivos en particular, has hecho un llamado de atención sobre el asunto. ¿Qué pasa ahí? Sí, mira, desde el 2001 hubo un cambio importante con el presidente Fox que se había solicitado desde antes, que eran los archivos históricos. Los archivos históricos, pues que son parte de la historia del país, ¿no? Parte de la historia de México, y no solo me refiero a archivos históricos del siglo XIX o del siglo XVIII, sino de la primera parte del siglo XX, básicamente son posterior a 1900 hasta 1985. Finalmente el presidente Fox ordena que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tengan información la concentren en el Archivo General de la Nación, incluyendo particularmente la que tenían las instituciones que antecedieron al CISEN, es decir, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que trabajaron mucho tiempo, y estas estuvieron pues al cuidado de una persona de ahí del CISEN, pero eran de acceso público y tenían pues todo este tipo de información, tenían algún tipo, poco a poco sistematizaron, pero era, digamos, tenías que estar haciendo o buscando varias horas de información. Todo eso quedó desde el 2001, que fue un gran avance para la sociedad, hasta ahora, hace aproximadamente 5 meses, donde ya la información que tenías o que tienes en la Galería 1 no está disponible de manera directa, sino tienes que hacer una solicitud de información vía Infomex para poder solicitar, pero no puedes hacerlo porque es un contrasentido, porque no sabemos qué es lo que tiene. Entonces yo no puedo pedir lo que no sé qué hay, porque me van a decir, y eso es legal, que me digan, oiga, dígame qué documento quiere, en qué caja está abajo de dónde. Entonces tendrás que tú saber, pero obviamente que está en el tercer escritorio de tu... entonces es de tu espacio, junto al café donde regularmente tomas, y es al arriba el que está del objeto amarillo y abajo del verde. O sea, entonces eso evidentemente lo que en otras palabras, o en palabras llanas, es que se cierra la información, porque nadie va a poder saber lo que si no te dejan pasar, no se va a saber. Exactamente, no se va a saber, ¿no? Entonces esto pues es grave, retroceso. Y bueno, ya hoy tenemos testimonios, un libro muy importante que se llamó La Charola de Sergio Aguayo. Bueno, él aprovechó muy bien estos primeros momentos. Hay otro libro también de investigación en materia periodística y Jacinto Rodríguez Munguía. O sea, pero esos serán las fuentes documentales de consulta de la historia. Y qué bueno que salieron esos libros, porque si no hubiera, no tendríamos nada, o no vamos a tener nada. Entonces a mí me parece que tendríamos que hacer algo para evitar esta regresión de nueva cuenta. ¿Por qué se da? Pues simplemente por la intolerancia de un gobierno como el gobierno del presidente Peña Nieto. Pues ¿por qué? Porque en esa época, pues finalmente hasta el 85, pues gobernaba el PRI, y no quieren que se entere la gente cómo se procesaba la toma de decisiones, o cómo se hacía el espionaje, o quién estaba formando parte. Pero si eso ya pasó, se supone que ya vivimos en una democracia en vías de... bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? A ti, pero en vías de desarrollo. Pero en realidad estamos viendo, y por eso me parece interesante que hayamos visto los 3 elementos, porque no son temas aislados, es una política pública de retroceso que tiene varios árboles, y estamos viendo ahorita parte de ese bosque, que era lo que comentábamos antes de entrar al programa, que tiene pues varias vertientes, ¿no? Libertad de expresión, restricción en el acceso a la información pública, temas ahora de intrusión en la vida privada, problemas, por ejemplo, de acceso a la información que debe dar a conocer empresas como IG. Es decir, todo esto me parece que no es casual, o son hechos que donde la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, sino que es todo un proceso debidamente, digamos, instrumentado, y que está de acuerdo pues quien lo esté llevando a cabo, ¿no? Este panorama de regresión que hemos escuchado en los últimos días, en particular en voz de varios analistas, descrito así, con diferentes casos y situaciones que se están dando simultáneamente, pues de algunas semanas para acá, me parece que es muy enfática la cuestión. Se cita, por ejemplo, recurrentemente en este análisis lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia. Bueno,
por ejemplo, ¿no? En términos de qué significa este tipo de involución o de regresión política. Algunos le hemos llamado vendaval autoritario. Es una reacción relativamente reciente en donde parece ya haberse eliminado el pudor político de asumir costos frente a cosas que eran derechos ganados, frente a asumir costos políticos por regresar a tiempos idos, por establecer impedimentos para acceder a la información, por lo que acabas de decir con los archivos y otras cuestiones. ¿No te da la idea de que es una reacción relativamente reciente en México? Por lo menos con esta, no diría yo del PRI totalmente, pero de esta expresión del PRI, pues una regresión en donde las formas pues se han perdido. Antes por lo menos se cuidaban las formas para hacer algo y no era tan burdo, ¿no? Para mantener la idea de una transición, una transición prolongadísima, pero a la democracia. Sí, y hoy ya esto se ha vuelto demasiado burdo. O sea, esto me parece ya increíble que esto esté pasando ya en pleno siglo XXI y donde México además dirige la Organización Mundial de Datos Abiertos, de Gobierno Abierto, y somos los menos abiertos. Y cierra los archivos. Y cierra los archivos. Claro, a nivel, por ejemplo, de corrupción, México está en el número 149 de los análisis que han hecho organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, arriba incluso de varios países de África como Somalia, Botswana, Costa de Marfil. O sea, eso jamás lo habíamos visto. Y ahora cada vez vamos en retroceso si lo comparamos incluso con el presidente Calderón, que no era tampoco de mis simpatías, pero reconozco que por lo menos había un esfuerzo de no hacer las cosas de una manera tan cínica como hoy está sucediendo. Bueno, en estos tres casos que analizas y que pones, digamos, al debate público junto con otros en México, bueno, estamos hablando básicamente en los tres casos de asuntos de información. Desde luego el caso de la reserva a informaciones que no deben ser reservadas, que claramente tienen interés público, que claramente no reúnen las características para ser reservadas. Está el tema de para qué quiere, es decir, en un momento para reservar información y en otro para obtener información para el Estado en contra de los derechos de los ciudadanos. Y el último punto, pues los archivos negados o los archivos limitados. Y estamos hablando de archivos históricos, Carmen. La Galería 1, ¿qué es lo que tiene? La Galería básicamente 1, los temas que antes o que contiene el tema de las áreas de seguridad del Estado. Eso es lo que se cierra. Eso es lo que se cierra, y estamos hablando de temas del 85 hacia atrás. No estamos hablando de temas que hoy sean la seguridad nacional. O sea, eso en todos los países después de 20, 25, ya es para 30 el que años. Lo quiera ver. Ya es para que lo quiera ver, porque estás hablando de cosas del pasado. Oye, y lo que haces con eso es restringir el derecho a saber de nuestra historia como país. Lo que esto a peor, Ernesto, en este caso es que no es que los tengas cerrados y no los abras, sino que estaban abiertos y les vuelves a cerrar. Exactamente. Es una regresión muy importante. Sí, claro, por supuesto. Pues mira, quedan ahí estos asuntos, Ernesto Villanueva, en la revisión obligada de lo que pasa en México en estos momentos, un momento difícil por el que atraviesa nuestro país, un momento de bajas calificaciones para el presidente Enrique Peña Nieto, como se ha visto en las encuestas recientes, y bueno, pues una preocupación importante de varias voces, incluida la tuya, sobre fenómenos de regresión en nuestro país. Un proceso complejo, el de la transición mexicana, que está cruzando en estos momentos por una ruta crítica. Estemos al pendiente para seguir hablando de ello, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Ernesto Villanueva, por estar aquí esta noche, y a usted que nos permite acompañarle. Pásela bien. Buenas noches. Hasta mañana. Somos CNN México.